Los bendiga a todos. Y qué adelante. Quisiera saber para qué cada uno de todos estos campos. Bueno, vamos a entrar en la palabra de Dios, hermano. Si pueden buscar ahí en su Biblia el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Y vamos a estar hablando sobre nuestro tema de la familia hoy. Y lo que tenemos que decir, que esta fue la primera institución que Dios creó, la familia. Y luego vino el gobierno humano, fue la segunda institución que Dios creó. Y la tercera institución es la iglesia. Las tres instituciones son independientes completamente. Y la familia, en el concepto de Dios, comienza con la unión de un hombre y una mujer. Eso para muchos, afirmar lo que Dios dice sobre la familia sería escandaloso, ¿no? Pero nosotros creemos en la Biblia y la familia comienza con la unión de un hombre y una mujer. Por ser la primera institución que Dios creó, el diablo ha apuntado sus armas principales para derrumbar la familia, para destruir la familia. Y de verdad que la familia hoy está en crisis. La familia es un caos. Muchos hogares se han vuelto sucursales del infierno. Un lugar inhabitable, imposible de estar. Y el diablo está haciendo sus estragos en la familia. Todo parece ser ruinas. Parece que hoy las familias están sepultadas bajo escombros. Y no hay duda alguna de que el diablo está trabajando, queriendo destruir hogares. Pues ese es su propósito. La Biblia enseña que el diablo vino a la tierra y que vino con gran ira. Y dice porque sabe que le queda poco tiempo. Así dice Apocalipsis, el capítulo 12 y verso 12. Y hoy nosotros vamos a estar mirando un poco sobre los hijos. Y el mensaje que vamos a hablar aquí, basado en Lucas, el capítulo 16, es cómo cuidar a nuestros hijos de Satanás. O del diablo, use el nombre que usted quiera. Cómo cuidar a nuestros hijos de Satanás. Y veamos qué tiene aquí la Biblia para enseñarnos en esta noche. Evangelio de Lucas, el capítulo 16, comenzaré leyendo verso 19 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera, Lucas 16, verso 19. Es el Señor Jesucristo el que está hablando y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y ahora dice allí, versículo 27, y entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también
a este lugar de tormento. Aquí nos cuenta el Señor Jesucristo sobre una familia. Usted lo puede notar, un padre, una madre y 6 hijos. Un padre, una madre y 6 hijos. Imagine usted lo que eran esas reuniones familiares. Esos chicos creciendo sentados a la mesa. Una mesa ruidosa, escandalosa. Uno tirándose migas de pan con otro derramando el jugo en la mesa. Algún hijo caprichoso reclamando la sopa con urgencia o el segundo plato. Imagínese en la punta de la mesa un padre serio, una madre servicial corriendo para atender todos los hombres ahí en esa casa. Dice, tengo 5 hermanos, dijo el hombre rico. Así que ahí estaba esa familia y de pronto sucede lo inesperado. Uno de ellos parte a la eternidad. Un golpe tremendo para la familia. El dolor aparece en esa familia. La pérdida de uno de ellos, una persona joven, uno de los hijos, sale de este mundo y ahora despierta en un lugar que le llaman Hades. Hades es la palabra en la lengua griega para referirse al infierno. Ahí estaba, y estaba en un pleno estado de conciencia. Y 3 veces en la porción que hemos leído, ese hombre, ese hijo, que era rico ya en la vida, económicamente, 3 veces dice, estoy en un lugar de tormento. La vida le había cambiado drásticamente de los placeres de este mundo al dolor eterno. Porque si usted pone atención, dice el versículo 19 que comenzamos leyendo, dice que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El equivalente a unas vestimentas de marca de alto precio de nuestros días. Esa clase de vestimenta, lino fino, púrpura, era la ropa palaciega, la que se acostumbraba a utilizar en la vida de palacio. Era ropa costosa y él usaba esa clase de ropa. Cada día tenía un vestuario grande, podía cambiarse 2 o 3 veces al día la vestimenta. No se privaba de nada en cuanto a eso. Y agrega el versículo 19, y hacía banquete con esplendidez. Entiéndase, no era que comía sandwichitos de jamón y queso, sino que se acostumbraba a una mesa grande con muchos invitados, donde hacía ostentación de la posición económica, una mesa de invitados y una mesa de música, una mesa de alcohol, una mesa donde ellos querían volcarse o inclinarse a una vida de placeres. Imaginamos en este hogar de opulencia, que llamarían en el mundo moderno una vida de burgueses. No se privaban de nada, no tenían ninguna clase de necesidad. Y rápidamente notamos que el padre de este hombre le enseñó cómo producir dinero y le enseñó cómo amar al dinero. Lo que nunca le enseñó es que ese hombre iba a ser un esclavo del dinero. Y eso iba a ser una de las causas que le iba a llevar al Hades, a las llamas eternas. Contando un poquito aquí la historia, yo le voy a dar 4 razones en esta noche. ¿Por qué este hijo? ¿Por qué este hombre rico estaba allí en el infierno, en el Hades? La primera de esas razones es por tener un amor desmedido al dinero. Su vida estaba enfocada en don dinero. El Señor Jesús dijo claramente, no puedes servir a 2 señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. Y agregó
a Dios o a las riquezas. Amén. Y si este hombre estaba en el infierno, en el Hades, porque no estaba Dios en su vida. Si hubiese estado Dios, hubiese estado junto a Lázaro en el seno de Abraham. Estaba allí porque su Dios era el dinero. Es el refugio que él encontró en esta vida. Él pensó que el dinero hasta le iba a comprar el cielo, que el dinero le iba a ofrecer todo. Pero la realidad que tuvo que enfrentar fue triste. Despertó en el Hades, en un lugar de tormento. Ahora pensemos juntos un momento. Este hombre rico, cuando era un niño, hasta un adolescente quizás, en la mañana hablaba con su mamá y le preguntaba: mamá, ¿dónde está papá? Está trabajando, hijo. Está trabajando. Es un hombre de negocios. Y a la noche la misma pregunta y la misma respuesta: ¿dónde está papá? ¿Dónde está papá? Imaginamos la respuesta, la misma: trabajando, trabajando, trabajando. Hay que producir, hay que hacer dinero en esta vida. Se necesita el dinero para conservar la posición social, lo que algunos por ahí le llaman el estatus. ¿Y cuánta gente está metida en esta cultura de vivir para trabajar, para conseguir dinero? Algunos dicen: necesito trabajar y conseguir mucho dinero porque tengo muchas cuentas, muchas deudas para pagar. Tengo que trabajar mucho. Y nos vamos a investigar cómo surgieron esas cuentas. Los malos negocios, las malas administraciones me obligan ahora a trabajar y trabajar y trabajar porque hay cuentas que cubrir. Hay otros en una situación distinta. Dicen: yo tengo que trabajar y trabajar 12 horas, 14 horas, lo que el cuerpo aguante. Que quiero comprarme un lindo auto. Quiero que mi familia vea que tengo un lindo auto. Quiero que los vecinos noten que tengo un lindo auto. Y entonces trabajan para eso, para tener aquí algo material para cada hora que llega el fin de año, que me pueda ir a un lugar de vacaciones. El mar, nunca vi el mar. Una playa del Caribe, soñé con ese lugar. Y tengo que trabajar y trabajar y trabajar y conseguir mucho dinero para ir a ese lugar. Hay otros padres que tienen en sus ojos el signo de peso. Dice: yo quiero que mi hijo sea el que produzca dinero. Y en vez de criar hijos, crían máquinas de producir dinero. Dice: este hijo, juega bien al fútbol, vamos, me lo llevo a la cancha y grito por él y todo. Va a ser un profesional, va a ganar tanto. ¿Y qué tal si lo venden a Europa? Mire cuánto dinero. Y vamos a salir, y vamos a tener esta casa, y vamos a tener este auto, y vamos a vivir de tal o cual forma, y vamos a pasar en este hotel y en aquel hotel. Mi hijo va a ser un futbolista, vamos a invertir ahí. Y no lo crían como hijo, lo crían como una máquina que mañana les va a producir dinero y les va a dar una vida placentera y una vejez tranquila. ¿Sabes cuánta gente hay así en nuestros días? Y no aman la máquina, no le dan ternura, no le dan cariño, no le dedican tiempo a la máquina, solamente le exigen y le exigen y le exigen. Y los niños crecen en ese ámbito de presión. Y los padres diciéndole: tienes que soportar porque me vas a salvar el futuro. Un futbolista. Y otros lo ven y dicen: este va a ser un ingeniero, este va a ser un dibujante, este va a hacer las rutas y va a planear aeropuertos y esto. Y así le inculcan a los hijos que su Dios es el dinero, que su meta principal en la vida es el dinero, que debe vivir para producir dinero, para obtener dinero, y no tienen lugar para Dios. Y claramente en esta historia que nos cuenta el Señor Jesús, ese hombre rico fue niño como todos, fue un adolescente como todos, fue un joven como todos, y se dedicó en la vida a producir dinero. No tuvo lugar para Dios, no tuvo tiempo para oír el Evangelio, para obedecer el Evangelio, porque sin duda alguna Lázaro le dio testimonio de la salvación.
porque Lázaro fue al cielo, fue al seno de Abraham, y el rico estaba en el Hades. Mientras Lázaro tenía a Cristo como su Salvador, el rico tenía el dinero como su Dios. Y en la vida a veces mucho no se nota la diferencia, pero en la eternidad claramente lo muestra Lázaro en un lugar de felicidad en el seno de Abraham, y nos hace escuchar el testimonio del rico, que él estaba en un lugar de tormento. Esta enseñanza del Señor Jesús nos tiene que abrir los ojos. ¿Qué clase de hijos estamos criando? ¿Qué clase de formación le estamos dando? ¿Nos estamos ocupando solamente del futuro material de nuestros hijos? ¿O nos preocupa el estado de su alma? ¿O nos preocupa su comunión con Dios, su relación con Dios? ¿Realmente estamos viendo que es importante para nuestros hijos los principios cristianos, las doctrinas bíblicas? ¿Le estamos enseñando el amor por Dios? ¿Le estamos enseñando sobre la salvación en Cristo? ¿Le estamos hablando acerca del estado eterno del alma? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? Porque este pasaje nos golpea y nos abre los ojos. Amén. Porque ninguno de nosotros quiere este final para un hijo. Pero lo cierto es que este muchacho, o un hombre ya crecido, era el integrante de una familia formada por 6 hermanos, un papá y una mamá. Y la realidad dice, ahí estaba en el Hades, en un lugar de tormento. ¿Cuántas veces este hombre habrá lamentado lo mal que le enseñó su padre? Que su Dios era el dinero, que el dinero era lo que le iba a hacer feliz, que el dinero era lo más importante. El padre tampoco nunca le enseñó nada acerca de Dios, y ahí está en un lugar de tormento. Ahora, hermanos, la Biblia nos advierte acerca de la postura incorrecta que adoptan la mayoría de las personas acerca del dinero. Vamos a recordar un momento buscando la carta que Pablo, el apóstol, le escribió a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 9. Primera de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 9. Ahora aquí Pablo va a marcar unos principios importantes, y yo le diría impactantes también. Observe cómo dice Primera de Timoteo, el capítulo 6 y versículo 9. Dice la Biblia, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sin duda alguna, estos 2 versículos son suficientes para que nos detengamos una hora aquí analizando. Pero a vuelo de pájaro, en forma superficial, veamos algunas cosas. Lo primero que dice el versículo 9, aquellos que aman el dinero desmedidamente, que despiertan pensando el dinero, que viven el día sacando cuentas del dinero, que este trabajo me va a dejar tanto, que este va a producir tanto, que invierto allá y voy a ganar tanto aquí. Aquellos que viven con mucho tiempo en su mente durante el día pensando en el dinero. Dice Pablo aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La tentación de que el dinero es mi pasión, el dinero es mi locura, el dinero es la meta principal en mi vida. No resisto esa tentación, quiero dinero. Pero dice tentación y lazo. El lazo es una atadura que me inmoviliza. El lazo es una atadura que me inutiliza.
Y quiero que note esto, el lazo es algo que me quita la libertad. Así es, pastor. Así que aquellas personas que aman el dinero, lo primero que van a perder es su libertad. Y usted le invita a comer, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Así es. Dice, ¿qué pasa que no me llamas por teléfono? Dice la mamá, mamá, ya sabes que tengo que trabajar. Trabajar es la forma de decir, tengo que dedicarme al dinero, conseguir money, plata. Los muchachos dicen, ¿qué pasa que no venís a jugar más al fútbol con nosotros? Tengo que trabajar. El predicador te dice, ¿qué pasa que no lo veo en las reuniones? Tengo que trabajar. Así es, pastor. Tengo que hacer plata. Parece que para eso está aquí en esta vida, y Pablo le dice, mire que va a caer en tentación, pero va a caer en lazo, va a perder su libertad. Una persona libre no es feliz. Ustedes saben, varias veces, muchas veces, ahí en Santa Cruz de la Sierra he estado en la cárcel de Palmasola y le he predicado a los presos. La expresión decorosa dice gente privada de su libertad. Son presos. Están allí, no pueden salir. Y después de largas charlas, prédicas y conversaciones con ellos, yo me iba y ellos se quedaban. Yo era libre, ellos no. Y ninguno de ellos era feliz. Y todos los días contaban los días para ver cuándo iban a salir de ese lugar. Allí, en ese lugar, en las calles, que yo descubrí eso, hay calles, tienen su cancha de fútbol, tienen un restaurante dentro de la prisión, es un mundo. Pero se los veía tirados, drogados allí. Es un ambiente horrible. Pero más allá de todo lo que usted ve, no debe de perder de vista que son gente que están en lazo, no tienen libertad. No son libres para decidir, no son libres para vivir. Y a veces mucha gente no está ahí en una celda, pero tiene la celda en su propia casa, en su propia vida. Es un esclavo, está cautivo, atado. Y Pablo dice, si tú amas el dinero, perderás tu libertad. Una persona sin libertad es una persona sin gozo, y una vida sin libertad no es vida. Amén, pastor. Y Pablo dice, así que pongamos atención nosotros en este tema, porque si amas al dinero caerás en tentación y en lazo. Ahora observen qué cosa más dice Pablo en el texto. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas. Es decir, que usted va a querer comprar y conseguir un montón de cosas que no le sirven, pero quizás las compra porque están de moda. Codicias necias. Su vecina compró una bicicleta de esas ahí para hacer gimnasia. Y usted dice, tengo que perder un par de kilos, compre una bicicleta. Y todo lo que compran otros, usted compra, entra a codiciar. Mi vecino se compró un auto rojo, yo quiero uno blanco que nunca más. Él compró un 2018, yo quiero un 2020. Y usted empieza ahí a codiciar cosas, de tener un deseo exagerado de cosas materiales. La Biblia dice codicias necias y dañosas. Usted se metió en un camino donde va a terminar dañado, va a ser afectado por algo material. Y esta búsqueda es lo que nos lastima a nosotros. Y eso es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, que sigan nuestros pasos y repitan nuestra experiencia de esclavos. Así es. De ser gente que codicia cosas que nos terminarán haciendo mal. Dice dañinas y dice dañosas, dice la Biblia. Pero un poquito más acá. Dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso cuando al predicador le dicen, no vine a la reunión porque tuve que trabajar, es porque usted entró en el camino de amar a los dineros y se está extraviando de la fe. Y la Biblia le anticipa el paso que sigue, será traspasado de muchos dolores. Amén, pastor.
porque a lo sumo en esta vida usted será un hombre o una mujer de bolsillos llenos y de alma vacía. Así es. A lo sumo en esta vida usted será un hombre o una mujer rico en la tierra, pero pobre en el cielo. Amén. Por eso Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Y a modo de advertencia dijo el Señor, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Está entendiendo la riqueza doctrinal que hay ahí en ese pasaje? Amén, ¿De pastor. cuántas cosas nos está advirtiendo el Señor? Dice que por amar el dinero te olvidaste del culto, te olvidaste de leer la Biblia. Ya no tengo tiempo. Soy de los que toman el café a la apurada, no tengo tiempo ni de acompañarlo de una galletita con manteca o mermelada. Y ahí nomás me di 2 sorbitos y dejé la taza y salí porque tengo que trabajar, tengo que cumplir, tengo que producir. Y no le dijo a Dios gracias por este día, no le dije. No leyó un versículo de la Biblia, un salmo, no tuve tiempo. No pudo dirigirse a Dios en oración, no lo logré. Pero salí a trabajar. Y ahí se trepó al colectivo colgado, empujando gente o quizás en su propio auto o se fue caminando o corriendo para llegar a cumplir con el horario. Hermanos, dice, se extraviaron de la fe. El dinero le va a hacer perder de vista la fe, la Biblia, la oración, la iglesia local, los hermanos en Cristo. Ya no va a cantar al Señor, va a aprender todas las canciones del mundo, porque se extravió de la fe. Y ahora viene lo difícil. Y este hombre rico de la historia que nos cuenta Jesús sí que tenía para dar testimonio de eso, fue traspasado de muchos dolores. Él dice, estoy en un lugar de tormento, no tuve tiempo para Dios, no había lugar para Dios en mi vida. Y aquí terminé en este lugar de tormento, dice el versículo 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. A mí me parece como imaginarlo a Dios sentado al borde del cielo y decirle a sus hijos, yo les avisé. Así es, pastor. Yo les avisé. Se metieron en la búsqueda de 2 dineros y allá infelices, sin tiempo para nada, ni para usted. Ya ni se afeitan, ya ni se peinan, ya no tienen tiempo ni para una ducha. Todo por el dinero. Ahora el diablo es astuto, usted lo sabe. Yo también lo sé. Y la Biblia nos advierte. Ahora mire cuál es su estrategia para estropear una familia, empezando por los hijos. Busque un momento conmigo el Evangelio de Mateo, el capítulo 4. El Evangelio de Mateo, el capítulo 4, nos permite ver cómo el diablo trabajó en el pasado y cómo trabaja en estos días. Evangelio de Mateo, el capítulo 4, en especial, ponga su atención en los versículos 8 y 9. En estos primeros 11 versículos del capítulo 4, el Evangelio nos cuenta que el Señor Jesús había pasado 40 días sin comer y sin beber. Eso quiere decir que estaba en un momento de debilidad física. También el Evangelio nos cuenta que el Espíritu le llevó al desierto y allí fue tentado por el diablo. Cuando usted y yo estamos solos, sin el acompañamiento de los hermanos en la fe, cuando usted y yo estamos solos y estamos débiles en la vida espiritual, ese es el momento que el diablo ataca. Aprenda eso. El diablo sabe acerca de nuestra hambre y puede hacernos perder cosas valiosas en malos negocios. Un tal Esaú perdió su primogenitura cambiándola por un plato de lentejas. Ese era el derecho sacerdotal, era el derecho a ser el mediador entre Dios y la familia. Un montón de privilegios renunció Esaú por un plato de lentejas.
El diablo sabe cómo atacarnos en las debilidades. Y ahora está Jesús en la soledad del desierto. 40 días sin comer, sin tomar agua. Y ahí apareció el diablo creyendo este es el momento ideal para darle el golpe final. Y observe cómo se acerca. Dice el verso 8. Dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, esto que hizo el diablo acá, lo hace en nuestros días. Y lo hace con gente mundana, incrédulos, ateos, agnósticos, escépticos, el título que quiera ponerle. Y usa la misma estrategia con los cristianos. El diablo sabe que los cristianos tienen un costado débil, que se llama materialismo. El diablo sabe que los cristianos todavía tienen allí un precio por don dinero. Y el diablo viene con esas propuestas para que nosotros dejemos de seguir y de adorar a Dios y le adoremos a Él. Observe en el diálogo lo que le dice el diablo. Le dice él a Jesús que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imaginen, viene el diablo y le dice, mira ese auto, mira esa casa, mira la tarjeta esta de crédito, de oro, mira allá, Bitcoin, no sé, monedas de oro, mira esto, todo. Y usted empieza a ver lo que nunca vio, lo que nunca imaginó. Dice, wow, esa casa, oh, ese auto, uy, ese celular, eso. Y el diablo dice, espera un poquito, todo esto te daré. Sin mostrado en adorares. Así es, pastor. Yo te voy a dar esta casa hermosa para que te vayas los sábados y domingos a descansar, porque trabajar mucho de lunes a viernes. Y usted dice, vale, hacemos negocio. Y después se da cuenta que los sábados y domingos tengo que ir a la iglesia. Ahora se dio cuenta que el diablo ya lo alejó de la iglesia, alejó la casa. Y el auto para que salgas a pasear con tu familia, qué lindo poder andar con la familia, ¿no? El diablo dice, el domingo hay un programa que empieza a las 11 y va hasta la noche. Dice, ahí. Ah, no, pero a las 11 tengo que ir a la iglesia. El diablo le dice, decídete, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, el diablo, hermano, es tan sinvergüenza que esto va y lo hace adentro de las iglesias. No es que agarra a un cristiano y lo mete en un callejón oscuro donde nadie lo ve y le dice, te propongo esto, esto y esto, todo esto te voy a dar si postrado me adorar. No, no, lo hacen los cultos mismos. Y uno de los instrumentos principales que el diablo usa son los predicadores. Diría el mexicano, ¿cómo la ve a esa? ¿Cómo la ve? Y uno dice, ¿cómo puede el diablo usar los predicadores? Los predicadores son instrumentos del diablo. Y convocan a la gente, venga aquí a nuestra ceremonia, a nuestra reunión, para que usted sea una persona próspera, para que usted entre en el rubro del empresariado, para que usted tenga negocios y usan palabras raras y conseguirá pingües ganancias, le dice. Usted dice, no sé lo que es, pero está lindo eso. Hoy el predicador me asegura que me va a dar una receta de cómo salir de la pobreza y pasar a un estado próspero. Lo que el diablo hace hoy, ya lo hizo con buenos resultados en el pasado, por eso él no cambia su estrategia. En el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, convenció al predicador, a uno de los dos predicadores principales. Este se llamaba Aarón, era el hermano de Moisés. Y el diablo lo convenció a este hombre que Dios le dijo a Moisés, yo sé que eres tartamudo, por eso elegí a tu hermano Aarón, él habla bien. Y con su manera de hablar, Aarón hizo que la gente trajera sus anillos de oro y sus caravanas de oro
y hicieron un experimento y salió un becerro de oro, y ahora el predicador se paró frente al pueblo y le dice: este es el Dios que te sacó de Egipto. Y la gente vio el oro y dice: ¿y si el predicador lo dice? Y ahí empezaron a adorar el becerro de oro. Ahora el diablo dice así, ya uno empieza a conocerlo. Dice: ya en el pasado, al pueblo del Antiguo Testamento lo seduje con el becerro de oro y se postraron a adorar. Ahora en el Nuevo Testamento y en los días de la iglesia, yo voy a hacer que los cristianos adoren el oro del becerro. Antes adoraban al becerro de oro, ahora van por el oro del becerro, y todos los domingos se llenan esos cultos atraídos por la promesa de los predicadores que van a ser gente próspera, y se rinden allí en ese sistema apóstata para conseguir el oro del becerro. Es astuto el diablo. La Biblia lo enseña y necesitamos estar alerta frente a eso. Y entonces los padres compran eso. Van a los cultos a buscar el oro del becerro, recetas, fórmulas para conseguir dinero. Y los hijos van de la mano con ellos. Y los hijos son la copia o el reflejo de lo que son los padres. Y los padres, conscientemente o inconscientemente, le están enseñando a sus hijos cómo alejarse de Dios y cómo amar a Dios. Y Jesús desde el Evangelio a viva voz nos dice: no pueden servir a dos señores, amarán a uno, aborrecerán al otro. Dice Jesús: no pueden adorar a Dios y a las riquezas. Es una cosa o la otra. Y hoy estamos reunidos para evitar los padres caer en la trampa y no arrastrar a nuestros hijos a esa trampa. Porque ese hombre rico en el infierno, ese hombre rico en el lugar de tormento, desde que él era un hijo, aprendió todo sobre los negocios de su padre. Y entonces él estaba preocupado. Y le dice a Abraham, el rico, dice: manda a alguien a mi casa que testifique, porque tengo 5 hermanos. La misma doctrina, el mismo aprendizaje, y no quiero el mismo destino para ellos que este lugar de tormento. Amén. Pero ya era tarde. Ya era tarde. No dice ninguna mención del papá ni de la mamá, pero seguramente él y sus hermanos aprendieron en la escuela de los padres a amar a don dinero y terminaron en ese lugar de tormento. Hay muchos que meten a sus hijos en esa escuela de producir dinero y olvidarse de Dios. Así que el primer llamado de atención que tenemos en esta noche de la Biblia es que tenemos que fijar bien en qué lugar está Dios en nuestra vida, y en qué lugar está el dinero. Porque la Biblia dice estas palabras: todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Amén. Lo que estamos haciendo en silencio son lo que nuestros hijos están aprendiendo. Así Y es. lo primero que necesitamos entender es que tenemos que tener un lugar para Dios en nuestra vida, y el principal lugar a Dios, porque cuando inclinamos el corazón al materialismo, hay un lugar de tormento que espera. Amén. La segunda advertencia que nos da aquí es que este hombre rico estaba en el infierno porque faltó disciplina en su hogar. Así es. No había disciplina en su hogar. La palabra disciplina en la Biblia es la palabra entrenamiento o la palabra gimnasia. Cuando una persona en el mundo del deporte se entrena, hace gimnasia, es para tonificar su musculatura, es para poner su cuerpo en un nivel de competición. En la disciplina del hogar, ahí es donde nosotros nos entrenamos para aplicar los principios de Dios, para tener un hogar saludable, Amén. de buena salud espiritual, de buena salud moral.
Pero cuando en el hogar no hay cabeza y cada uno hace lo que quiere, entonces la cosa se pone grave. Observe, por favor, en el libro de Proverbios, el capítulo 23, para citar nada más un ejemplo de lo que es disciplina. El libro de los Proverbios, el capítulo 23, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 13. Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Amén. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. En el Nuevo Testamento vimos que el hombre rico terminó en el Hades, era el infierno, es la palabra griega para infierno. Pero el Antiguo Testamento, que fue escrito en lengua hebrea, la palabra que se refiere a infierno es el Seol. Y el texto dice que si usted corrige al muchacho con vara, va a evitar que él termine en el Seol. Es decir, que si usted marca un entrenamiento, una gimnasia en el hogar, usted va a hacer bien a sus hijos. Su destino va a ser el cielo si le da buena enseñanza. Amén. Que nosotros llamamos doctrina cristiana, valores cristianos. Amén. Ahora, este texto va a escandalizar a las feministas y a las de los pañuelos verdes y a un montón de cosas. Y la gente del gobierno puede venir aquí y puede multarme y puede meterme preso si quieren, si digo lo que voy a decir. Sí, pastor. Porque ellos dicen: no, cuando tú corriges a tu hijo llama y viene la policía y se llevan a los padres porque el padre le dio un correctivo al hijo. Pero somos predicadores de la palabra de Dios y Dios dice: si corriges con vara al muchacho, no morirá, dice la Biblia. Yo creo que Dios sabe más que todos nosotros juntos, ¿no? Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que cuando usen la vara para corregir, no se la debes pegar en la cabeza. Así es. Porque si le pegas con una vara en la cabeza a tu hijo, le vas a hacer un daño serio. Por eso Dios nos ha dado unas partes blandas de nuestro cuerpo. Y ahí en esas partecitas podemos corregir. Nosotros crecimos en una familia de 7 hermanos, revoltosos como todos. Pero en mi casa, un hogar antiguo de 50 años atrás, aún los mundanos tenían un estilo de vida que hoy no lo hacen muchos cristianos. En el caso nuestro, el papá se sentaba a la mesa, venía del trabajo a las 12 y a las 12 se servía la sopa y había que estar en la mesa. Las manos limpias, en algunos ya se revisaban las manos, porque esa era la ley, uñas cortas y manos limpias. Y éramos una familia pobre, bien pobre, pero estábamos bien educados. La ropa vieja y remendada, pero limpia. Esos eran los principios. Así es, pastor. Y cuando nosotros entrábamos en esas batallas que no eran campales, eran en la mesa, y la patadita por debajo de la mesa, y qué hacer, y el codito, imagínense, todo varón éramos nosotros. Pero mi papá tenía una vara finita, así como este cable acá, era de mimbre, no era cualquier vara, de mimbre. Y cuando la muchachada se ponía revoltosa en el hogar de los Catani, mi papá agarraba la varita, solamente la agarraba, y aquello era un silencio. Ya nadie más hacía lo loco. Era el tiempo en que los padres, con su presencia,
imponían respeto. Cuando un padre lo llama a su hijo y le levanta la voz y dice, ven aquí porque yo soy tu padre. Cuando usted le tiene que recordar a su hijo que es su padre, usted ya perdió todo el respeto. ¿Entiende eso? Usted no tiene que recordarle que es el padre, él tiene que saber que usted es el padre. Así es, pastor. Su presencia dice que usted es el padre. Y frente al padre, el hijo respeta. Y Dios mira eso y dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa para que tengas, ¿qué cosa? Larga vida. Larga vida. Amén, pastor. Por eso hay muchos hijos que viven poco, porque tiran tierra sobre el nombre del padre y andan en conductas raras en esta vida y son cortados jóvenes. Y la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió tan joven que? No olvides, dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, que ponlos en un lugar bien en alto para que tú tengas larga vida. Amén. No me voy a detener en eso, pero ya está claro, ¿verdad? Hay que respetar a sus padres. Y ahora dice la palabra, corrígelo al niño con vara, no va a morir. Y entonces, desde el infierno televisivo le dice, no le pegue con el zapato, porque cada vez que usted se va a poner la bota para ir a la playa, se va a poner el zapato, se va a poner el tenis para jugar fútbol, el hijo va a pensar que usted le va a pegar, que se está preparando para pegar. Con una vara, ¿qué salvajada es esa? ¿Cómo se atreven? Le van a causar un daño psicológico para toda la vida. ¿Cuántos de ustedes salieron a entrenar con su madre? ¿Cuántas veces salieron a correr y la mamá de atrás? Con la chancleta. Y no erraban. 10, 12 metros, aquellos volaban y se la colocaba donde querían, la nuca, en la espalda, en la nalga, en el tobillo. Una puntería. Ustedes vieron madres así, ¿no? Sí. Y cuando agarraban, se sacaban la chancleta, así parecía que la estaban afilando, ¿no? Nos miraban y la golpeaban así. Eso es un lenguaje maravilloso, nosotros aprendíamos. Me parece que mi mamá está enojada, voy a portar bien. Es que el papá y la mamá, su presencia infundía el respeto, inspiraba el respeto de los hijos. Hoy los hijos no tienen ninguna clase de respeto. Hasta vienen y dicen, che viejo, ¿qué haces ahí? Si yo le hubiese hablado así a mi papá o a mis amigos le hubiesen hablado así a sus padres, hubiesen perdido la dentadura a muy temprana edad. Qué salvajes que eran, pero qué educados. Así es, pastor. Que la Biblia enseña que nosotros tenemos que inclinarnos y honrar a las canas. Las canas, estas cosas que tengo por acá. Porque eso significa que hay un respeto al mayor, un reconocimiento al mayor. Y ese hombre rico terminó en un lugar de tormento porque en su hogar no lo educaron así. Porque el padre era un padre hasta abandónico, nunca estaba en la casa, vivía haciendo dinero, cosas, buscando un nivel más alto en la sociedad, mayor consideración. No le dedicaba tiempo a sus hijos para instruirlo. Y usted sabe muy bien que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Amén. ¿Por qué ese hombre rico terminó en el infierno? Porque nunca estuvo en el camino del Señor. Nunca su padre lo instruyó, porque el padre era un empresario, tenía que hacer negocios. No tuvo tiempo para sus hijos. Y ese es uno de los problemas serios que tenemos en nuestra generación. Los padres no tienen tiempo para los hijos. Así es. Más ya cuando son adolescentes, 16, 18 años. Estudiaron los chicos en la semana y dicen, voy a estar el fin de semana con la familia. Y el padre dice, acá te doy 500, 1000 pesos, nada, divertirte por ahí. Se lo sacan de encima. Así es. Se lo sacan de encima, no quieren estar con sus hijos. Déjame tranquilo que estoy escuchando el partido, viendo el partido. Déjame tranquilo que estoy aquí, en el sillón de la comodidad. No tienen tiempo para sus hijos. Y menos para ir a la iglesia. Pero déjenme decirle esto. En el hogar de ese hombre rico no había disciplina, no estaban entrenados para las cosas de Dios. Y nos damos cuenta de manera muy fácil en dónde terminó.
Ahora, miren, quiero que vean un pasaje en Efesios capítulo 6. Voy a empezar a cortar porque estos temas son muy extensos, pero ya los voy a abordar en otra de las redes. Voy a empezar a cortar camino. Pero quiero que observe algo ahí en Efesios el capítulo 6 y el versículo 4. Efesios el capítulo 6, versículo 4. Mientras usted busca ese texto, uno de los que voy a no explicárselo es algo que está en Hebreos 12, del 5 al 11, donde Dios habla de disciplinar a nuestros hijos y usa la palabra azote. Oh, miren qué escándalo para... Hay un ministerio acá que le dan, gasta 150 millones de dólares de 150 millones de pesos, perdón, por día. Nadie trabaja. Ya saben que hay casi un femicidio o feminicidio, cualquiera de las dos formas que quiera decir, casi uno cada 24 horas, 22 horas. Cada vez tenemos más chicos en la calle. Estos que estaban tomando los colegios, ¿dónde estaban los padres? Cuando sus hijos, hombres y mujeres, niños, adolescentes, solitos pasando la noche en el colegio. ¿Dónde estaban esos padres? Y entonces, al que van mis nietos, la líder principal que la vieron en todos los canales, con sus pechos casi al aire, su ombligo al aire, sus lentes aquí y un celular, que hablaban ahí no sé de cuántos miles de pesos aquí, y estaban pidiendo sanguchitos, que mejoren la comida, las viandas. Y después que tuvieron 3 días se olvidaron de las viandas y de todo y se fueron de vacaciones. Todos esos que estaban tomando el colegio. Por eso terminó la toma, porque se fueron todos. Miren qué preocupación que tenía. Yo le digo a mi nieto, mirá cómo se preocupan tus amigos, Se fueron de vacaciones, como en fiesta de egresados, ¿no? Se fueron, ya no les importó más que todo, comían sándwiches. Ya tienen. Pero la Biblia dice ahí en Hebreos 12 que hay que disciplinar y que Dios azota a todos los que toman por hijo. Amén. Y ese lo voy a explicar en otro mensaje. Pero aquí Efesios 6, verso 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El versículo merece una extensa explicación. Yo solo quiero decir esto. Dice disciplina, entrenamiento, gimnasia y amonestación del Señor. Esa expresión quiere decir mentalidad de Dios. Así que la enseñanza que los padres les tienen que dar a sus hijos, que ellos lleguen a tener la mentalidad de Dios. Pero ¿cómo un padre puede enseñarle acerca de Dios si él no conoce a Dios? Así es. Tiene que el padre conocer a Dios, entrenarse, prepararse delante de Dios y luego ser ejemplo enseñándole a sus hijos a que tengan la mentalidad de Dios. Porque si no logran la mentalidad de Dios, va a tener la mentalidad del diablo. No hay una tercera vía, es una u otra. Así es, pastor. Pero ahí el texto dice, tiene mucho para explicar, pero dice ahí el texto: y no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso no era del mensaje, pero se lo menciono. ¿Qué quiere decir eso? Nunca, jamás, jamás diga a su hijo cosas como esas. Sos un burro, mirá el hijo del vecino como tiene la vida. Nunca le diga eso. Nunca. Porque su hijo es único, es irrepetible. Su hijo es una persona especial a los ojos de Dios. Y su hijo no le enseña a competir con otros ni a compararse con otros. Usted enséñele a ser una buena persona, no lo provoque a ira. Amén. No lo provoque a ira. Porque a los padres les gusta provocar a veces a los hijos. Y ahí hasta cuando los hijos se rebelan y después dicen: pero mire cómo me salió este. Si usted fue el que... Hay gente que agarra y dice: mire, ayer vi desde la ventana de la cocina un hombre ahí con un perro de esos bravos, no sé, pico, no sé qué, y lo estaba haciendo enfurecer al perro, lo hacía saltar y que lo mordiera y así todo. Y quizás tienen razón, yo no sé nada de perros, pero hay algunos que dicen: no, los perros son buenos, pero les enseñan a ser malos.
los tienen atados, no le dan de comer, los maltratan y después... Yo creo que debe ser así, no entiendo del perro ni sí. Pero yo vi en la ventana a ese hombre cómo le estaba haciendo enfurecer al perro y le estaba enseñando a morder en la calle. Y hay padres que son así con sus hijos, les enseñan a ser malos. ¿Entienden la figura? Y nosotros tenemos que hacer de los hijos gente buena. Dice que deben de tener la mentalidad de Dios. Para eso tenemos que amonestar. Tercer punto, son 4 hermanos. Ahora sí voy a ir más rápido. Ese hombre rico estuvo en el infierno porque le faltó moral. Primero dijimos porque tenía un amor desmedido por el dinero. En segundo lugar hemos dicho que este hombre rico estaba en el infierno porque faltó disciplina en su hogar. Y en tercer lugar, este hombre rico estaba allí en el Hades o en el infierno porque le faltó moral. Quiero que vean algo, por favor, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 5. Proverbios, el capítulo 5. Observe cómo dice la palabra de Dios, versículo 3. Proverbios 5, verso 3. Dice la palabra del Señor: porque los labios de la mujer extraña, note esa palabra, extraña, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Y ahora ponga atención. Sus pasos conducen al Seol. Es decir, que el que sigue esa clase de mujer que la Biblia le llama extraña, el final es el Seol, la palabra hebrea para infierno. El rico estaba en el Hades, palabra griega para infierno, porque le faltó moral. Se enredó con estas clases de mujeres que dice la Biblia que tienen labios que destilan miel. Eso habla de mujeres que tienen un alto poder de seducción, que saben cómo seducir. Tiene que leer todo el capítulo 6 de Proverbios, que habla profundamente de esa mujer extraña y dice ahí cómo se viste, qué clase de vestimenta tiene esa mujer. ¿Y cuáles son las palabras que utiliza para seducir y para guiar a la muerte a ese hombre? Cómo ella de una manera delicada le mete en un camino de inmoralidad. Ella es promotora de adulterios y de fornicación. Todo eso lo encuentro en el capítulo 6, que sigue, usted lo puede leer ahí. Y su lenguaje habla de los ojos, solamente con una mirada puede rendir a un hombre. Habla del poder de seducción de esa mujer que la Biblia le llama extraña. Y luego hasta le prepara el ambiente, la habitación, y dice el capítulo 6, habla de la frazada o de las colchas, y habla del ambiente y del saumerio y de los perfumes, y ella está en todos los detalles para conquistar. Y finalmente dice que lo tiene al varón como si fuera un pan en la boca. Usted lo mastica del lado derecho, del izquierdo, con los dientes, con las muelas, con lo que se te hace el pobre pan allá adentro, la vuelta que da dentro de la boca, ¿no? Y ella dice que maneja así al hombre. Y dice ahí en Proverbios 6, y así casa el alma preciosa del varón. No es que lo casa en el altar, porque se casa con Z, es cazadora. Lo conquistó como una bestia concarnada y ahora lo tiene para ella. Y el hombre, dice ahí en capítulo 6 también, dice, es como el buey que va al matadero. Allí está, él va a la muerte y no puede darse cuenta porque se enamoró, quedó prendido de esta clase de mujer que le llamaba extraña. ¿Quiénes estaban en la mesa con el rico en el banquete? ¿Eran puros hombres? ¿Eran puros muchachos? ¿Para quién era la bebida en la mesa? ¿Para quién era el baile, la música, todo? ¿Para quién se vestía con esplendidez para impactar a sus compañeros?
Tenemos que tratar de investigar y descubrir todo lo que había detrás de esa historia. Y a ese hombre le faltó moral. Todos los días hacía banquete con esplendidez. Todos los días aquello era una farra. Y ahora está en las llamas, en un lugar de tormenta. El padre de ese hombre rico nunca escuchó toda esa bulla, como dicen en Bolivia. No escuchaba la bulla de sus hijos, de los amigos y de las amigas y de todo eso. Era todos los días, nunca escuchó nada, nunca vio nada raro ahí. Que a ese muchacho le faltó moral, un padre y una madre que le enseñaran sobre valores morales. Y ahora él estaba allí en ese lugar de tormenta. Ahora, miren, como necesito terminar, quiero decir esto. En un hogar cristiano tiene que haber algo que se llama reglas. Esas reglas tienen que estar basadas en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Amén. Hubo un muchacho aquí cerquita en el Evangelio, en el capítulo 15 de Lucas, que no se sujetó a las reglas de los padres y decidió salir del hogar y se fue a vivir en una provincia apartada. Y ya sabemos el final de la historia, ¿no? Terminó en un chiquero comiendo algarroba con los cerdos. Todo porque no se sujetó a las enseñanzas de papá y mamá y salió a vivir perdidamente, dice el Evangelio. Y así salen nuestros hijos. Y nosotros nos lamentamos al decir, ¿y cómo pasó? ¿Y dónde aprendió? Cuando la cosa es, ¿por qué no le enseñó a usted lo correcto? Usted que le cambiaba los pañales, que le daba la mamadera, usted que le preparó los primeros purés y todo eso, a usted se le desvió. No es la sociedad, no es las malas juntas, es en el hogar el problema. Así es, pastor. Somos fáciles decir, no, es que el gobierno no cubre las necesidades de nuestros hijos, es que la sociedad se volvió así, miren cómo se volvieron nuestros hijos, es que los amigos de mis hijos, ¿y dónde estaba usted? ¿En qué momento el árbol se le torció y usted no se dio cuenta? Porque quizás andaba haciendo plata por ahí, no tenía tiempo para sus hijos. Y ahora tiene que ir a verlo a una cárcel, o tiene que ir a verlo a un lugar, una granja de recuperación, o le tiene que llevar flores a un cementerio. Así es. Estamos hablando en serio en esta noche, ¿no? Así es, pastor. Estamos hablando en serio. Y ese hombre ahora estaba allí en un lugar de tormenta. Entonces tenemos que pedir a Dios algo, hermano. Tenemos que pedir sabiduría. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Amén. Ya que para decir, pero yo ya tengo muchachos grandes, ¿cómo hago para corregirlos? Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Amén. Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien. Amén. Son grandes en los cielos, les voy a dedicar el tiempo que no le dediqué, la atención que no le di. Voy a acercarme y voy a escucharlo, voy a prestarle el oído que nunca le presté. Voy a abrir más mi corazón para mi hijo. No quiero que se vaya en ese camino de perdición. Quiero sentarme con él, quiero salir con él. Voy a dejar de ver la novela, el partido de fútbol, lo que sea. Quiero estar con mi hijo. Amén. Empezar a dedicarme a ello, porque ya estoy viendo, y más en esta noche, cómo el diablo termina destruyendo. Porque cuando un hijo es lastimado, el hogar entero es afectado. Así es. Hay hermanos que sufren, un padre que sufre, una madre que no duerme, que no come, que vive. O quizás ya es tarde y se volvió una madre del dolor, porque ya no lo tiene a su hijo. Pero hay que empezar a trabajar. Y por eso estamos queriendo hacer esta reunión. A ver que si empezamos a aprender de Dios, y entonces, abuelo de pájaro, le digo, si usted tiene un hijo adolescente ya que pasó los 20, empieza a poner principio. Aquí en mi casa no se toma alcohol. Papá, ¿qué pasó? Aquí en mi casa no fuma cigarrillo ni marihuana. Pero todos los muchachos en el colegio, acá no. Aquí la música estruendosa, no. Así es. Escucha usted el vecino y el de la esquina, música estruendosa, no. Aquí se come a las 12, horario boliviano, 12, 12 y media, pero no más que eso. No me abren la heladera a cualquier hora. Papá, qué mezquino que sos. No, hay reglas, no es que usted entra y agarra y come, esto no es un hotel, esto
Amén. Pero usted, papá y mamá, tienen que poner las reglas. Porque si usted no se anima a poner las reglas, mañana va a estar llorando o sufriendo. Y usted lo trae a la iglesia y escucha al predicador decir esto. Y sale diciendo, qué hombre salvaje, las cosas que dijo de mi bomboncito de chocolate. ¿Cómo yo le voy a decir que no puede estar 6 horas con el celular? ¿Cómo le voy a decir eso? Ya vio eso el mes pasado, que una madre le sacó el celular y el hijo la mató, ¿no? Así es, pastor. El problema no fue eso, el problema de toda la historia de atrás, cómo la madre no le enseñó. ¿Por qué van y los chicos les pegan a las maestras? Es lo que sabemos, porque eso ya lo están haciendo con las madres en el hogar. ¿Cómo se desmoronó todo? Así es, pastor. Hay que empezar a agarrar este precioso libro. Amén. Tenemos que empezar a poner los cimientos como Dios los puso para la familia. Amén. Porque si no hacemos las cosas como Dios dice, nunca vamos a tener una familia. Así es. Nunca vamos a tener. Lo nuestro va a ser una sucursal del infierno. Un lugar inhabitable, un lugar invivible. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Pero mi hijo trajo la novia y ahora se metieron en la habitación y a las 12 de la noche sale el muchacho y le dice, papá, ella se queda a dormir conmigo hoy acá. Pero qué anticuado que sos, que nosotros queremos enseñarte moral. Andarte al altar, casarte y después pasar todos los días de tu vida. Así es, pastor. Es enseñar. Así es. Y ustedes dicen, ¿cómo hago? Dígale a Dios que les dé sabiduría. Amén. Que Dios nos enseñe a buscar los momentos, las formas, las palabras, que podamos dar buenas instrucciones a nuestros hijos. Amén, pastor. Que ellos son bombardeados por la televisión y por el celular. Y ellos son bombardeados en la misma escuela donde le enseñan doctrinas de fracasados, de gente que no sabe lo que es familia, le quieren enseñar a vivir a nuestros hijos. Así es. Le voy a decir más, en los colegios hay una enseñanza que se llama ESI, educación sexual, como es. Y le quieren enseñar a nuestros hijos. Y papá y mamá, ¿cuándo van a sentarse con los hijos? Hablar de verdad, no eso del recuellito, de la semillita, esas tonterías, no, sentarme con el hijo y vamos a hablar. Amén. Porque mis hijos no tienen que ser educados por gente fracasada. Así es. Mis hijos tienen que ser educados en la escuela, en la universidad del hogar, por un papá y una mamá que les ama, que quiere lo mejor para ellos. Amén. En otros ámbitos ya me hubiesen apedreado hace rato, ya me hubiesen tirado a la oveja, pero esto es lo que Dios dice y yo soy un predicador de la palabra de Dios. Amén, Voy a decir lo que me dice. Y voy a terminar diciendo la cuarta razón por la cual ese hombre estuvo en el infierno. Primero, porque amó el dinero excesivamente. En segundo lugar, es porque en su hogar no tuvo disciplina. En tercer lugar, le faltó moral. Y en cuarto lugar, ese hombre estuvo en el infierno porque no le dio lugar a Dios en su vida. No le dio lugar a Dios en su vida, porque si él tuviera a Dios hubiese estado en el seno de Abraham. Si usted y yo tenemos a Dios en nuestra vida, hay la promesa de un cielo eterno en la vida. Amén. Un solo texto y voy a terminar. Busquen por favor en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, y ahí voy a terminar. Como ustedes son muy buenos costureros y todo eso, estoy dejando mucha tela sin cortar, pero necesito terminar por hoy. Mañana vamos a seguir. No voy a hablar de los hijos mañana, vamos a estar hablando del hogar. Pero observe lo que dice aquí Pablo escribiendo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3, 15. Dice la palabra de Dios. Dice, le voy a leer el 14 también. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Este hombre rico estaba en el infierno porque no le enseñaron el camino de salvación, no le hablaron el mensaje del Evangelio, no les hablaron la palabra de Dios, y por eso estaba en ese lugar de tormento. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú sabes bien de quién has aprendido. Y le dice Pablo: desde la niñez has conocido la Biblia, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y ahora algunos hoy descubrirán por qué tenemos escuela dominical, clase para los niños. Porque queremos enseñarles la Escritura. Amén. Queremos enseñarles la palabra de Dios. Porque no queremos que el final de sus vidas sea un lugar de tormento. Que esta palabra, dice el texto que leí, te pueda hacer sabio para salvación. Amén. Porque la palabra de Dios da salvación y salvación eterna en Cristo. Ahora, un detalle que no es mencionado aquí, pero que nosotros lo conocemos. Dice el verso 14: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y la pregunta es: ¿de quién aprendió Timoteo la Biblia? ¿Quién le enseñó a Timoteo la Biblia? ¿Quién le enseñó a Timoteo el camino del Señor? ¿Quién le enseñó a Timoteo el camino de la salvación eterna? Su abuela, que se llamaba Loida, y su madre, que se llamaba Eunice. Es evidente que Timoteo creció sin su padre, pero la abuela ahí se arremangó y le dedicó tiempo al nieto. Amén. Gran trabajo de la abuela Loida, una mujer ejemplar, dedicada a instruir a su nieto. Amén. Por lo que vemos, no era como somos nosotros, los abuelos de hoy, que medio que malcriamos a los nietos. Por eso marcó bien el camino. Y la hija de Loida se llamaba Eunice y aprendió bien el camino de su mamá. Amén. Y ahora juntas le enseñaron a su hijo. Y Pablo le dice: esto es un hecho maravilloso, digno de ser recordado. Persiste tú en lo que has aprendido desde la niñez. Una abuela dedicada, una madre dedicada para que tú seas un gran hombre, una gran persona. Y no solamente en esta vida, sino que tengas un destino eterno. Te enseñaron la Biblia, dice, para que conozcas el camino de la salvación. Amén. Ahí está. Quiero terminar diciendo esto: nuestros hijos son el botín más precioso. Amén. Y el diablo anda en búsqueda de ellos. Déjenme decir eso otra vez. Nuestros hijos son el botín más precioso y el diablo anda en búsqueda de ellos. La Biblia describe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en la lista de víctimas está el nombre de nuestros hijos. Así que papá y mamá, vamos a levantar la guardia y vamos a cuidar a nuestros hijos. Amén. Porque la Biblia nos advierte y nos pone en el conocimiento cuál es el programa del diablo para destruir el hogar. En esta noche, enfocándonos en nuestros hijos, ellos son parte de nuestro hogar. Amén. Él quiere traer la ruina, quiere traer la infelicidad a nuestro hogar. Tenemos trabajo, Padre. Amén. Tenemos trabajo. Tenemos que dedicar a nuestros hijos. Pero nosotros como padres tenemos que organizar nuestra vida. Dios o la riqueza. Así es, pastor. El mundo o la iglesia. La luz o la tiniebla. Con Dios o con el diablo. Nosotros como padres tenemos que definir esas cosas. Amén. Si nos plantamos del lado de la vereda social de la fe, entonces vamos a poder enseñar a nuestros hijos y vamos a librarlos de la garra del diablo. Así es. ¿Recuerdan en el Salmo 91 cuando dice: Dios te librará de quién? Del lazo Cazador. del cazador. Ese cazador tiene el lazo porque quiere robarles la libertad a nuestros hijos. Le quiere robar el gozo, le quiere robar las
ganas de vivir. Ese cazador es a quien Jesús denunció en Juan 10:10 diciendo: el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y nuestros hijos están en la vida. Por eso la fe nuestra en el Señor tiene que ser algo en serio. Amén. La fe no puede ser un pasatiempo, tiene que ser algo en lo que estamos en serio, comprometidos. La fe tiene que ser que nos haga a nosotros militantes en el camino del Señor. Amén. La fe es lo que nos tiene que encontrar cada día tomando la cruz de Cristo y caminando junto al Señor. La fe es lo que va a mantener nuestro hogar de pie. Amén. Y terminamos recordando lo que dice la Biblia: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que de algún modo en esta noche Dios nos haya sacudido del sueño, que nos pongamos en guardia, porque nuestros hijos son los más preciosos que Dios nos ha dado. Amén. Los apoya bajo nuestro cuidado. Tenemos que asumir esa responsabilidad y tenemos que pedir sabiduría a Dios, porque la tarea es difícil y necesitamos que Dios nos enseñe y que Dios nos guíe y que nosotros podamos transformarnos en el mejor ejemplo para nuestros hijos. Amén. Y que ellos puedan darle la gloria y la honra al Señor. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Que el Señor bendiga su vida en este día. Y seguramente este mensaje hoy nos va a llevar a tomar algunas decisiones. No se demoren. Recuerden, nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien.